Les agradezco mucho a quienes pensaron en que yo podría dictar una conferencia interesante para ustedes relacionada con el tema de la paz. Entonces, pues ya entrados en confianza, yo me quito el saco. Bien, ya saben quién soy. Soy profesor de ingeniería y he dedicado mi vida a estudiar algunos problemas. Realmente he dedicado mi vida a responder preguntas. Entonces yo creo que ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y al final yo quiero plantearles una pregunta a ustedes. Una pregunta relacionada con el tema de esta conferencia. Ustedes se preguntarán por qué he llamado a esta charla "Unamos nuestras soledades por la paz". O sea, estoy refiriéndome a que estamos solos. Pero ¿en qué sentido es esa soledad y por qué tenemos que unir esas soledades por la paz? Esta palabra entonces se vuelve una palabra importante en esta conferencia. Yo quiero recrear un poco el tema de por qué ustedes, por ejemplo, están aquí. Ustedes deben haber recorrido un camino muy largo. Deben haber recorrido un camino para superar unos estudios de colegio, luego universidad algunos, luego maestrías y algunos doctorados. Es un camino largo, es un camino acompañado de la soledad. Sencillamente uno no puede contarle a nadie que sabe algo si uno mismo no lo conoce. O sea, hay algo íntimo, algo muy profundo, y es el conocimiento. Y el conocimiento, llevarlo a ciertos niveles duele mucho. Y está uno muy solo. Y lo digo por mi experiencia en el doctorado en Suecia, donde recorría unos edificios muy antiguos del siglo anterior y más allá, un par de siglos atrás, donde había pasado mucha gente tratando de resolver preguntas en soledad. Sin embargo, había un día en que todo el mundo reunía sus soledades y había productos. Eso es el tema que yo quisiera dejar sobre la mesa. Sus soledades se refieren a la soledad del conocimiento que han adquirido y quisiéramos reunir esos conocimientos para enfocarlos hacia el tema de la paz, si nos es posible. Eso es lo que buscaría entonces. Bueno, ya he explicado con este preámbulo de las soledades. Quiero contarles que muchas cosas nacen cuando uno lee algo o cuando uno hace una visita que está con todos los sentidos abiertos. Y esto me pasó en el Museo de Antropología de México. Hace muchos años fui allá y estaba esta frase: todos los pueblos tienen las mismas necesidades y problemas. Solo existen formas diferentes de resolverlos. Pues para mí esto fue una revelación. Es decir, existe la posibilidad, existe la semilla en cada uno de nosotros de que generemos conocimiento nuevo y de que ese conocimiento sea útil, de que ese conocimiento sirva a la sociedad, nos sirva a nosotros, nos sirva a la familia, en fin. Nosotros vamos en ascenso desde una familia que ha cuidado que nosotros podamos estar aquí y luego nos ha permitido que sigamos acumulando conocimientos. Es algo básico. El hombre ha crecido porque ha acumulado conocimientos, porque es capaz de acumular conocimientos. Entonces, les voy a contar la historia de la acumulación de conocimientos que hemos tenido en nuestro grupo de investigación. Estamos trabajando por allá, digamos 1980, ya serían 35 años de investigación, pues resolviendo problemas, resolviendo preguntas. Entonces, el siguiente paso es ¿qué hemos hecho en estos años? A eso me quiero referir. Pues realmente
uno empieza como empieza la humanidad. Primero fabrica herramientas, después de que fabrica las herramientas, pues las usa, empieza a resolver problemas con esas herramientas. Y luego, cuando hay un conjunto de herramientas suficientemente grande, puede empezar a generar nuevo conocimiento. Entonces, vamos a ver qué se hizo. Primero, nosotros aprendimos a observar fenómenos. Es decir, cuando nosotros nos enseñaban en el colegio, nos mostraban libros con figuras, en la universidad también, en muchos casos, no teníamos posibilidad de ver experimentos ni nada, solamente fotografías. ¿Qué tal si las reproducimos? Entonces, nuestro primer trabajo fue empezar a ver descargas eléctricas. Yo no sé si podamos apagar este bombillo o se necesita. Bueno, ¿valdrá la pena apagarlo? Lo que vemos acá son experimentos muy sencillos que hicimos en la universidad. Permítame a ver si yo tengo un... A ver si venía preparado o no venía preparado. Sí, creo que sí. Ah, bueno, listo. Sí venía preparado. Entonces, lo que vemos acá es una secuencia de una descarga eléctrica. Cuando empezamos a trabajar, esto no se veía sino en los libros. Entonces, aquí lo que vemos es una punta con un voltaje positivo que empieza a crecer al aumentar el voltaje. Ah, faltaba eso, ¿no? Apagar el teléfono. Preciso. Esto no nos pasa. Bueno, apaguemos esta cosa. Bueno, ya nos van a interrumpir más. Listo. Entonces, esto es una punta positiva y ustedes ven cómo se ve un halo azul. No sé si alcancen a ver un halo azul. Y luego la descarga crece y termina en una placa. Esto nos permitió, bueno, empezar a entender las descargas, pero por nuestra propia cuenta, que es lo más importante. Esto que ven acá es lo mismo, el mismo arreglo, pero esto tiene polaridad negativa. Y fíjense que ya no más con hacer un experimento, reproducir algo que alguien había mostrado en un libro, nos enseñó cosas. El comportamiento ya es completamente distinto, ya no se ve este halo azul, sino empieza a crecer algo que nos muestra dónde hay concentraciones de campo eléctrico, es decir, los cambios de curvatura en un electrodo, en una punta. Posteriormente, si seguimos aumentando el voltaje, nunca vemos el halo azul hasta que finalmente se presenta la descarga. Y fíjense que esta descarga negativa es diferente a la descarga que habíamos visto antes. Entonces, con esto aprendimos muchísimo. Luego, construimos un cilindro y ya no quisimos ver la descarga en una punta, sino en muchísimas puntas. Muchísimas puntas es un hilo. Entonces, aquí está el hilo y aquí también está el hilo. Ya ustedes se imaginarán que la foto superior es de polaridad positiva y la foto inferior es de polaridad negativa, es decir, la polaridad negativa nos muestra el electrodo, la descarga no sale a viajar, como en este caso, pero fíjense que deja zonas oscuras, hay zonas oscuras que no se ven por alguna razón. Luego, tomando una foto de lado, pues uno ve algo que podría ser como el canal de un rayo, por ejemplo. Así se vería el canal de un rayo. Y eso poquito a poco lo vamos mirando. Y luego aquí ven nuevamente la descarga positiva y la aleatoriedad de todas las descargas eléctricas. O sea, hay muchísimos posibles caminos para una descarga eléctrica y eso es algo que aprendimos solamente reproduciendo algo, reproduciendo un experimento. Bueno, después de que hicimos eso, era necesario construir herramientas. La experiencia de construir herramientas
fue ayudada por la pasantía en Alemania. O sea, yo hice estudios de alta tensión en Alemania y yo pensaba que los alemanes, como tenían mucho dinero, todo lo compraban. Y mi sorpresa fue que los alemanes todo lo construían en los mismos laboratorios. Construían herramientas, construían resistencias, condensadores. Tenían la experiencia en casa de hacer esto. Entonces fue una muy interesante experiencia y al regresar a Colombia, ya era el año 82, empezamos a construir herramientas. Estas son fotografías lamentablemente muy viejas de un libro nuestro, donde está el primer generador de impulsos de corriente. Conseguimos unos condensadores que nos regaló la empresa de energía y en un trabajo de tesis de grado se construyó un generador que ponía muchos condensadores en en paralelo y lográbamos corrientes muy grandes, 60.000 amperios. O sea, algo que no habíamos soñado, 60.000 amperios. Construimos también unos dispositivos, este es el dispositivo alemán y este es el dispositivo colombiano, o sea que nosotros empezábamos a hacer un poco de reingeniería, estábamos aprendiendo a construir cosas y eso es supremamente valioso. Y veíamos otras cosas muy simples, como ver descargas eléctricas, cómo se presentan en un interruptor, etcétera. O también aquí construimos dispositivos para ver la distribución de campo eléctrico en cadenas de aisladores. Perdónenme las fotografías muy malas, pero la próxima vez las traigo mejor. Bueno, listo. Entonces, en resumen, hemos fabricado herramientas y luego, entonces, empezamos a resolver problemas. El siguiente paso cuando se tiene herramientas es resolver problemas. ¿Qué problema teníamos? Teníamos, por ejemplo, los transformadores de distribución. Ustedes ven aquí una punta fundida y aquí ven muchas huellas de fallas en un transformador de distribución de los miles que tenía la empresa de energía de Bogotá en las zonas rurales. Entonces empezamos a ver qué pasaba con estos fenómenos, por qué se presentaban unas descargas eléctricas y logramos entender que había algo muy simple, que yo creo que vale la pena que yo lo exprese aquí a la luz, y es que estos transformadores estaban protegidos con protecciones copiadas de los Estados Unidos. Copiamos todos los montajes de transformadores de los Estados Unidos. Funcionaban muy bien, en Texas tal vez, pero en Colombia, con 2 periodos de invierno, con muchísimas más tormentas eléctricas que allá, esto no funcionaba. Y ellos decían que debía fallar un transformador, no sé, cada 15, 20 años. Aquí cambiábamos todos los transformadores en 2 años, es decir, se nos quemaba el 50% de los transformadores cada año. ¿Qué era esta locura? ¿Y de dónde salía el dinero? Del café. La Federación de Cafeteros llenaba un galpón de transformadores y cada vez que se quemaba un transformador se cambiaba. Pero ¿dónde estaba la ingeniería? ¿Dónde estaba el conocimiento? ¿Cómo resolver este problema? Intentamos varias cosas de mejorar los montajes y sencillamente cambiamos la norma de instalación. Las protecciones tendrían que estar mucho más cerca al transformador. Se veía menos bonito, pero funcionaba mejor. Y además logramos hacer las primeras mediciones de rayos en Colombia. En una línea de distribución de la empresa de energía de Bogotá, medimos 48 rayos por primera vez. Imagínense el salto que dimos en ese momento. Nosotros podíamos medir rayos. Y esto lo había hecho a Suecia, lo había hecho los Estados Unidos 20 años atrás. Entonces, el salto tecnológico fue impresionante. Entonces,
Al estar en estos estudios pasó algo muy interesante, que es el centro de esta charla, y es lo siguiente. Esta es una casa rural, no es exactamente la misma, pero fue la mejor que conseguí en internet. Es una casa que tiene techo de zinc y las paredes son de madera. Es decir, el techo es un conductor que no está conectado a la tierra. ¿Y qué pasó? Cayó un rayo. Cayó un rayo en esa casa, había una niña jugando por acá y se murió, la mató el rayo. Y me invitaron a ver el fenómeno y entonces dije, oye, aquí hay algo muy extraño, es un objeto metálico que está aislado del piso por la madera. Y luego, en los transformadores que vivimos, también había ese fenómeno. Unas tapas del aceite que estaban aisladas también recibían descargas eléctricas. Finalmente, un soldado que estaba en un cambuche con un fusil en la mano le cayó un rayo y lo mató. Entonces, pensamos en que de pronto los objetos metálicos tenían algo que ver en eso. Y en ese momento me fui a Suecia. Entonces, ya había pasado una década. Habían pasado 10 años. Todo esto que les dije pasó en 10 años. En 10 años estuvimos investigando, construimos un laboratorio de alta tensión y empezamos a investigar las fallas de los transformadores de distribución y nos fuimos a visitar la zona de La Palma, Cundinamarca, donde se muere una niña y entonces ya podíamos hablar de fallas de transformadores, de accidentes de rayos y proponer soluciones a los problemas. Entonces, realmente lo que íbamos a hacer era generar conocimiento nuevo. Ese fue el siguiente paso. Entonces, en resumen, hay que fabricar herramientas, hay que aprenderlas a usar, hay que resolver problemas y los problemas generan patentes. Es una de los links que les hemos enviado para que ustedes miren algunas presentaciones que hablan sobre lo mismo. Entonces, el ejemplo que voy a hablar es de los electrodos flotantes. Este es mi primer experimento en Suecia. El primer experimento que hice en Suecia era una esfera y acá una lata que se aterrizaba con un pin. Entonces, la distancia entre estos dos era más o menos 1,50 m. Y yo tenía una fuente para producir descargas eléctricas de más o menos 2 millones de voltios. Entonces, bueno, yo podía jugar con esto. Lo único que hice fue, el profesor me dijo, oye, usted trata de decir que los electrodos flotantes tienen algún efecto sobre las descargas eléctricas, entonces haga un experimento. Y ese experimento entonces me dijo, haga un experimento comparativo, un experimento de referencia, que era este. Aquí está la esfera de alta tensión, aquí está mi latica aterrizada, y este otro experimento es la misma esfera de alta tensión, mi latica, pero aquí hay un hueco. Este huequito, sencillamente, era lo que yo iba a investigar, el efecto de un pequeño hueco en una configuración eléctrica. ¿Eso qué sentido podría tener? Pero van a ver lo interesante que resultó la investigación de ese pequeño hueco que hacía que esta lámina estuviera flotando eléctricamente, no estuviera conectada al piso. Entonces uno empieza a mirar arriba y empieza a ver cosas distintas en las dos configuraciones y eso es muy interesante. Ajá, en el electrodo de alta tensión parece que todo saliera del mismo lado, en el objeto aterrizado, mientras que aquí parece que ocupa una región más grande. Y luego encontramos que acá este punto era el punto más alejado de la esfera, porque yo hice estos experimentos en lo oscuro y en un momento yo le pegué una patada a la estructura y se movió y yo no caí en cuenta. Entonces, si el eje de simetría es este,
debería ser aquí por la mitad, esta parte estaba más cerca que este extremo. Entonces, ¿por qué las descargas iban a irse para el lado más alejado? Sabiendo que hay probabilidad de que haya descargas en todos lados. Pero ¿por qué 6 de 10 prefirieron irse acá? Mientras que 6 de 10 prefirieron irse al lado más cercano. Entonces, empezaron las preguntas, o continuaron las preguntas de investigación, ¿qué está pasando acá? Después entendí que aquí se formaba como una nube de carga espacial que hacía que las descargas se alejaran y fueran hacia este lado. Entonces, ese fue el trabajo. Además, el voltaje que necesitaba para producir las descargas cambió muchísimo. Se necesitaba mucho menos voltaje en este caso. Entonces, estaba yo muy emocionado y le dije al profesor, profesor, encontramos algo que hay que patentar, etcétera. Y me dijo, no, más bien demuéstrelo. Y ahí inició el trabajo de 3 años y medio para entender este fenómeno. Entonces ya íbamos en 13 años, bueno, ok. Pero miren lo que encontré. En un cilindro, en lo oscuro, ¿no? Yo no trabajaba sino en lo oscuro. En un cilindro puse un hilo muy delgado en el centro y le pegamos una película de radiografía. Entonces, la película de radiografía es esta que ven acá, una película que es sensible a la luz ultravioleta. Entonces, en el primer experimento de referencia, si ven, hay pocas descargas, están alejadas, se parecía un poco a los cilindros que habíamos visto cuando estábamos reproduciendo descargas en nuestro laboratorio, y luego el hilo se conectó a través de un huequito, de un gap, de un electrodo flotante, o sea, este hilo era flotante. Y al tomar la fotografía, miren la sorpresa tan impresionante. La cantidad de descargas aumentó muchísimo, aumentó al doble. Entonces, profesor, encontramos algo muy interesante. Siga mirando, y esto ya lo había patentado la Xerox. Bueno, no hay problema, sigamos adelante. Luego con polaridad negativa, miren con la polaridad negativa cómo se veía el fenómeno, y luego con la polaridad negativa con un electrodo flotante había muchísima más carga. Entonces la conclusión fue, bueno, los electrodos flotantes tienen un efecto activo, y ese efecto activo se va a ver en la producción de carga espacial. Todo esto que vemos acá produce carga espacial. Entonces, empezamos a estudiar un electrodo flotante. ¿Qué es un electrodo flotante? Un electrodo flotante era el techo de la casa de la niña, solo que aquí es redondo. Está aislado del piso, que está azul, y del rojo, que sería la nube. La nube debería ser, bueno, en este caso negativa, porque la mayoría de las nubes son negativas. Yo le puse positivo aquí y negativo el piso. Entonces, ¿qué le pasa a un electrodo flotante? A un electrodo flotante le pasa que las cargas negativas de este objeto metálico, que tiene carga neutra, las negativas se acercan a las positivas y las positivas se acercan a las negativas. Hay una división de carga, pero eso realmente no. Si uno quita los efectos, los voltajes, ese equilibrio desaparece. Entonces empezamos a ver con simulaciones numéricas que la carga neta vale 0. Es decir, aquí hay una acumulación de carga negativa para acercarse a la positiva y acumulación de carga negativa, positiva para acercarse a la negativa. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: construimos un electrodo con una pequeña aguja, con una punta. Entonces, ¿qué le pasó a las cargas? La carga que estaba azul arriba se salió, se fue hacia el aire. Es decir, esta punta hizo que se volviera conductor el aire y la carga negativa pudiera viajar y encontrarse con la carga positiva. ¿Y cuál fue el efecto final? Pues que si ella se fue, esto quedó cargado positivamente. Es decir, con solamente geometría logramos extraer energía del campo eléctrico. Bueno, después vimos que si yo acercaba un objeto aterrizado que debería ser azul,
entonces iba a pasar esto. Se iban a presentar descargas entre los dos. ¿Sí ven? Entonces, estas descargas, pues, ocurrían como las descargas electrostáticas cuando uno se baja del carro. Pero bueno, ya no los quiero cansar más con esta pequeña historia. Lo que quiero decirles es que eso generó 3 patentes en los Estados Unidos. ¿Cómo así que 3 patentes? Sí, las patentes fueron lo siguiente. Lo primero es un aparato para medir el campo eléctrico, que se basa en las propiedades de los electrodos flotantes para detectar si un rayo es inminente. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar esas pequeñas descargas entre el objeto flotante y uno aterrizado para medir el campo eléctrico. Luego hicimos un generador, eso podría ser un generador de impulsos de corriente, o también algo muy llamativo que podría ser un método y un aparato que usa un electrodo flotante para extraer energía de un campo eléctrico, es decir, poderle robar energía a las nubes de tormenta. Imagínense esa emoción, bueno, cuando eso no estaba patentado. Entonces, sigamos adelante. Además de eso, encontramos una fuente de corriente de alta impedancia, que es una patente colombiana, y ahora tenemos un par de patentes más en trámite. Sin embargo, yo quiero que aterricemos en este momento en esta fotografía, o en este dibujo. Este dibujo, ustedes ya se imaginarán quién es, quién está elevando cometas, acá, elevando cometas en el momento de una tormenta. Pues este es Franklin, y está con su hijo. Afortunadamente no le cayó un rayo directo a la cometa, o si no, no habría nada que contar. Lo que Franklin hizo fue esto: elevó su cometa, pero él le había puesto un electrodo flotante a la cometa. Miércoles, él había hecho este mismo experimento en 1752. Franklin hizo exactamente lo mismo. Y a nadie a mí no me explicaron por lo menos que no, que era que le había caído un rayo, etcétera. No, le hubiera caído un rayo, lo mata. Aquí lo que pasó fue que las descargas eléctricas que hubo en este electrodo flotante sirvieron para que él pudiera cargar su condensador. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las patentes. Entonces, la primera patente era un generador de impulsos de corriente. Yo producía estas pequeñas corrientes, pero eran corrientes muy rápidas. Esto eran los nanosegundos, o sea, en 3 millonésimas de segundo. Miles es 10 a la menos 9, ¿no? Es una milésima parte de una millonésima de segundo. En 3 unidades de nanosegundos lograba llegar al valor más alto. Entonces, eran pulsos únicos. Y esto entonces nos permitió construir un generador que llamamos el generador Román. Es un generador, lo construimos en Suecia y nos permitía producir corrientes ya del orden de los miles de amperios. El primero era de 7 amperios, de aquí íbamos a los miles de amperios y finalmente, ya en una tesis de maestría acá llegamos hasta 10.000 amperios. En un generador compacto ya podíamos construir todo ese principio que vimos de los electrodos flotantes, está metido en este dispositivo. Entonces empezamos a generar nuevamente cosas, empezamos a acumular conocimiento. También construimos unas antenas para recoger energía de las nubes. Entonces, en el momento en que está el campo eléctrico, que es el que está en rojo, es decir, cuando la nube está pasando por encima de nosotros, se presenta una corriente corona. Esta corriente corona que está en verde, la podemos almacenar. Entonces, si tenemos varios postes, ustedes han visto esto, frente al observatorio astronómico, aquí en la universidad, tenemos estos postes para sacar energía del campo eléctrico de la Tierra. Y esa energía se puede almacenar, se puede acumular y
hemos logrado sacar tanta energía como para cargar un reloj, pero bueno, no es nada, pero ya veremos. Yo les prometo que la próxima vez traemos más energía. Bueno, eso ahí va progresando. Listo. La patente que siguió fue la fuente de corriente de alta impedancia. Esto lo hicimos, esto es en la Universidad de Guanajuato, en México. Ellos me prestaron un laboratorio y aquí estaba trabajando con unos estudiantes y encontramos que cuando aplicábamos los mismos principios, este es el electrodo flotante, circulaba una corriente muy pequeña. Sin embargo, esa corriente no la paraba nadie. En otras palabras, quiere decir que si yo conectaba una resistencia muy pequeña de 1 ohmio, yo tenía aquí 2500 microamperios, o sea, 2,5 miliamperios, pero yo podía seguir subiendo la resistencia hasta 1.000.000 y nada, la corriente era constante. Entonces desarrollamos una fuente de corriente de alta impedancia basada en las descargas corona. Luego un muchacho en su tesis de maestría decidió meter esto en tubo bajo presión y lo que logramos fue tener resistencias internas aún más altas. Si antes la fuente tenía una resistencia de 100 millones de ohmios, ahora podía pasar a gigaohmios, o sea, millón de millones de ohmios. Entonces lográbamos atravesar cualquier dieléctrico. Entonces construimos una fuente que llamamos la fuente de corriente de alta impedancia, que ahora con efectos de la presión podemos utilizar para estudiar semiconductores. Bueno, aquí termina esta historia y yo quiero que veamos esto. No encontré una mejor forma de mostrar un agujero negro, pero realmente es un huracán y todo confluye hacia el centro. El mensaje acá es que el conocimiento, en la medida en que uno profundiza en un tema, el conocimiento fluye. Nos habían vendido la idea al revés, ¿no? Que uno no podía especializarse porque no, se perdía el panorama. No, la idea es al revés. Si nos concentramos en un punto, el conocimiento va a fluir hacia ese punto. Y hoy en día es aún más evidente. Si nos concentramos en un punto, todas las especialidades van a confluir hacia ese punto. Hoy en día no podemos estar solos. Hoy necesitamos todas las especialidades para resolver los problemas. Y ese es el mensaje que sale del agujero negro. Bien, ¿por qué no vemos otro ejemplo antes de pasar a la parte práctica que les corresponde a ustedes? Protección contra rayos. Bueno, en Suecia, una niña estaba jugando fútbol y le cayó un rayo en la cabeza. Estos son los guayos de la niña. Entonces se rompieron por acá, por atrás, y el otro se rompió por un lado y por el otro. Me impactó mucho porque mi hija juega fútbol, le encanta el fútbol y aprendió a jugar fútbol en Suecia. Y es una enamorada del fútbol y hoy es directora técnica de la FIFA por allá en Argentina. Fútbol femenino, entonces vibra con eso. Bueno, pero este es el peligro, puede caer un rayo. El rayo quemó el piso. Donde estaban los zapatos, se produjo una descarga de las que vimos al principio. Una descarga eléctrica de polaridad posiblemente negativa o positiva, dependiendo de la polaridad, quemó el pasto, entonces hay una descarga corona acá, y luego la descarga se dividió una hacia allá, otra hacia acá, o sea, las dos que salieron del zapato izquierdo y esta salió por detrás. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno? ¿Cómo responder este problema? Cuando hicimos preguntas en la oficina de la universidad donde se miden los rayos, se encontró que ese día en ese sitio había caído un rayo de 16.000 amperios,
más o menos a esa hora, o sea, a la niña le cayó un rayo de 16.000 amperios, pero era un rayo único. Entonces, ¿por qué había 3 huecos? ¿Por qué quedaron 3 huecos? Entonces, para responder esta pregunta del por qué, fue necesario modelar la niña. Entonces, esta es la niña modelada eléctricamente como resistencias y condensadores. Esta es la piel de los pies, esta es la piel de los guayos y esta es la resistencia de puesta a tierra. Lo único que hicimos fue cambiarle un poco los voltajes de respuesta de un pie con respecto al otro y encontramos que cuando el rayo venía se iba por este lado, pero acá en esta resistencia podría producir una caída de voltaje que saltara el arco por el otro pie. Entonces, podíamos entender qué estaba pasando y aplicamos en el laboratorio 16.000 amperios a una bota y con un 16.000 amperios la bota se rompe en varios sitios. Inclusive pueden aparecer huecos en diferentes partes. Entonces, esto nos enseñó que hay que hacer cosas para protegernos contra los rayos. Les voy a contar algo. Tenemos más o menos de 2 a 3 personas muertas por rayo cada mes. Y hay una población que se muere, una población muy específica que no puedo decir cuál es, se muere una persona cada mes por rayos. Entonces, bueno, vale la pena seguir protegiendo a la gente contra este tema. Uno de los alumnos nuestros, Marley Becerra, esto es en el 2006, esta era su tesis de doctorado. Su tesis de doctorado era simular el rayo, la descarga del rayo, y aquí estaba el edificio, y ver en qué momento saltaba la descarga a encontrar el rayo. Este muchacho, Marley, ya es profesor en la Universidad de Estocolmo, en la Universidad Real de Estocolmo, y ya recibe alumnos nuestros, nuevos alumnos, como doctorantes. Entonces, la cadena sigue, seguimos acumulando conocimiento, pero que la gente se vaya no quiere decir que se pierda, ¿no? También nos están ayudando. Sin embargo, tenemos que formar una masa crítica aquí. El resultado de la tesis de Marley fue mostrar cuáles eran los puntos críticos de ciertos edificios para mejorar los sistemas de protección. Y esto que van a ver aquí, no se ve muy bien, este es el cuello de un muchacho que tenía una cadena y le cayó un rayo y le quemó la piel. Sin embargo, esa cadena metálica lo salvó, le salvó la vida. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué le salvó la vida? ¿Cómo podemos utilizar esto para proteger a las personas? Desarrollar protecciones individuales es un tema en el que estamos enfrentados. Mis alumnos de pregrado, entonces, en este momento, investigaron cuál es la temperatura para quemar la piel. Entonces, con los métodos de simulación que existen hoy en día, pudieron calentar una esfera hasta esa temperatura y tratar de estimar cuál fue la corriente del rayo que le cayó. Entonces, podemos entender cómo vamos a proteger las personas y cómo vamos a desarrollar nuevos métodos de protección. Eso es lo que estamos patentando ahora. Bien, yo quiero terminar ya. Van a ser las 9, yo creí que iba a durarme un poco más, pero no los quiero cansar. El tema es un problema para la paz. La frase motivante también la leí en el Museo de Antropología de México, que dice así: solo así he de irme, como las flores que perecieran, nada quedará en mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Esto es una invitación para que ustedes
dejen algo aquí en la tierra y es ayudar a resolver un problema, este problema. En 1990 había casi nada, en el 2000 había 100, 2004, 2006, 800 personas muertas por las minas antipersona. Logramos el récord del mundo, teniendo casi 3 víctimas por día, y en este momento estamos llegando a menos de una víctima diaria. Eso es una tragedia. Entonces, lo que yo voy a invitarlos a ustedes es a aproximarse al problema desde su conocimiento. Este problema tiene solución. Este problema tiene al país crucificado. Estos son los sitios donde han sido reportadas víctimas. Toda esta información está en la página web de la Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona. Esto es lo que se reporta de accidentes de rayos en Colombia. Es un mapa pues, que ha ido recogiendo todos los eventos. No es un mapa en el tiempo, es un mapa que recogió todo lo que ha pasado. Es como una fotografía, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y quedaron ahí impregnadas. Bueno, todos sabemos cuál es la solución a este problema. Desde luego, la solución es la paz, ¿no? No hay otra alternativa, o sea, pero la paz, pues resolviendo los problemas que puede haber en todas estas regiones, ¿no? La inequidad, la mala distribución de muchas cosas, la imposibilidad de acceder al conocimiento. Todas estas víctimas pudieron llenar este salón, podrían estar aquí resolviendo problemas, pero no, es la tragedia de la guerra. Pero si la solución es la paz, pues vale la pena trabajar en eso. Estas son las zonas que se han limpiado. O sea, es absolutamente pobre. Además, los métodos convencionales de desminado lo que hacen es arrasar la tierra. Toca quitar todas las plantas y luego seguir mirando a ver si hay algo escondido. Y luego, si no hay nada, pues seguir al siguiente metro cuadrado. Pero se acaba la tierra. Eso queda como si hubiera pasado una aplanadora. No hay vegetación, no hay nada. Pero tenemos, repito lo anterior, tenemos parques nacionales minados, tenemos regiones muy ricas minadas. Ustedes deben saber más que yo sobre cuáles son las razones por las cuales hay unas regiones mucho más invadidas por este fenómeno que otras. Entonces, ese es el mensaje. Si ustedes pudieran, dentro de su compromiso en esta asignatura, poner su conocimiento, enfocarlo a resolver la pregunta de cómo solucionar el problema del desminado en Colombia. Se habla de muchos años para desminar el país. Se habla también de que esto no es solamente, por acá está, esto no solamente son minas antipersona, sino municiones sin explotar. O sea que donde hay guerra quedan armas sin explotar. Entonces, esa es mi invitación, sencillamente. Mi invitación es que este desminado pueda ser mucho más eficiente y que no nos pase como pasó acá. Esto era un abejorro negro, grandote. En un experimento que estábamos haciendo, se atravesó el abejorro negro y pasó a través de un rayo de microondas que estábamos enviando
y se le quemaron las alas. Entonces, el tema de la responsabilidad biológica, la responsabilidad con la naturaleza, con el medio ambiente y con las personas, está ahí muy, muy presente en esto. Entonces, yo ya he hecho la pregunta. Lo que quisiera entonces es que uniéramos nuestras soledades por la paz. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Yo no sé si quieran hacer un par de preguntas. Mire, yo gasté 45 minutos y a mí me habían dicho que era 1 hora. Bueno, está bien. Un par de preguntas para hablar un poco sobre el tema. Realmente, si yo me pongo en su sitio, ha llegado muchísima información. Muchísima información, ya les dije, son 35 años, pero el resumen es, se han hecho preguntas y se han tratado de solucionar. Y hemos encontrado cosas interesantes, cosas nuevas, se ha generado conocimiento. Ese era el mensaje fundamental. Y como estamos ante el tema de la paz, bien vale la pena imaginarse el problema como si fuera la primera vez que nos ocurre. Ustedes vieron la imagen, el dibujo que mostraba Franklin con su hijo capturando energía del campo eléctrico de las nubes. Y él fue el primero que lo hizo. Y él fue quien propuso cosas nuevas. ¿Qué tenía él? Él tenía un conocimiento básico que eran las pilas de Volta, ya se las habían inventado, se conocían los imanes y se conocía la forma de almacenar energía eléctrica en condensadores con una botella, se llamaba la botella de Leyden, que lograba almacenar cargas eléctricas. Entonces, sus conocimientos eran básicos, sus conocimientos eran. Incluso él contribuyó a decir cuál era el efecto de las puntas, ¿no? Que las cargas se acumularan en las puntas, etc. Entonces, por eso es mi invitación a que ustedes con ese conocimiento fresco que tienen, con esa falta de prejuicios para mirar un problema, lo miren. Y ese es entonces el mensaje que yo quería transmitir. De todos modos, sé que habrá una reunión posterior para responder algunas preguntas de las que ustedes hagan y seguimos adelante. Bueno, si no hay preguntas, entonces sí, cuéntame. Sí, sí se puede. O sea, si ves, no hay ninguna pregunta que sea tonta. Todas son muy valiosas. La primera observación, cuando estuvimos mirando un poco este tema, es que cuando cae un rayo explotan las minas. O sea, ahí está. Si nosotros tuviéramos un rayo que pudiéramos portar y lo fuéramos botando, estaríamos activando minas. Hay gente trabajando en eso, o sea, en varias partes del mundo. Lo que pasa es que todo lo que sale es muy grande. Entonces el tamaño se vuelve inmanejable, porque se necesita mucha energía. Cada descarga de estas requiere mucha energía, ¿no? Y eso es algo muy difícil. A pesar de que cuando cae un rayo, uno podría iluminar una casa, digamos, usar la energía del rayo para iluminar la casa por ahí 1 segundo o 2. Entonces,
imagínense cuánto necesita uno una planta eléctrica permanente para poder estar disparándole a las minas. Pero es un tema que vale la pena pensarlo. Es decir, ¿cómo hacer para que esto sea más pequeño? Cuando yo estudié, los condensadores más grandes eran de 1/1000ª de faradio. Y hoy hay miles de faradios, gracias a los nanomateriales. Es posible almacenar mucho más energía en menos espacio. Entonces, esa pregunta de cómo hacerlo es lo que da soluciones interesantes. ¿Había otra pregunta? Digamos que son varias cosas. Un campo que está minado, entonces ya se vuelve un sitio donde no se puede acceder. La mina podría estar justo al pie de uno, ¿no? O podría estar 10 metros adelante. Entonces avanzan con una tecnología de desminado que hace que nadie pueda correr riesgos, que nadie deba correr riesgos. Entonces yo no puedo moverme sin haber estado seguro que aquí no hay nada. Y no podemos entregarle tierra a la gente para que la vuelva a cultivar si aún quedan minas. Entonces esos son los problemas asociados. No, pero el problema de la detección es sobadísimo. ¿Por qué? Porque las minas, hay unas que eran de metal, las de tanques y toda esa cosa, entonces con campos magnéticos se podían detectar. Entonces las hicieron de plástico. Entonces ya las minas de plástico no las detecta los detectores convencionales. Entonces toca desarrollar detectores de plástico. Después entonces hay que desarrollar técnicas no solamente para el plástico, sino para verlas. Entonces habría que usar radares de penetración. Pero todo esto tiene limitaciones con la tierra, con el tipo de tierra, con la humedad del piso, con las hojas que hay encima. En fin, la detección es un problema complejísimo. Y nunca hay una solución única para un problema, ese es el problema también. Entonces, no hay un detector que sirva para todos, sino son diversas tecnologías y por eso es tan lento. Entonces, hay una serie de pasos que seguir en el desminado humanitario, que implicaría primero revisar el terreno, luego con los perros, botan unas piedras, en fin, hacen una serie de cosas. Han pasado los detectores, etcétera, pero todavía no están seguros. Tienen que, si hay alguna pequeña anomalía, tienen que revisar hasta destruir el dispositivo, extraerlo, inutilizarlo, en fin. Yo no sé mucho más. O sea, todo esto se podría encontrar información en internet. Y lo que les digo es algo muy de conocimiento público. Uh-huh. Esa organización que estaba ahí mencionada está haciendo eso, está tratando de conseguir plata y tratando de solucionar el problema económico que requiere, pues todas esas ideas que surjan hay que desarrollarlas. No sé si tenía una pregunta. ¿Cuánto qué? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Pues yo pienso que la idea es que compitan con las celdas fotoeléctricas. ¿Por qué? Porque esto funciona de día y de noche, o sea, hay nubes pasando de día y de noche. Esa es una ventaja. Pero tocaría hacer un jardín
un jardín de electrodos. Pues un jardín de electrodos puede ser una ciudad en los techos de los edificios, pero hay que seguir calculando la energía, todo el sistema, es decir, todos tienen un problema asociado, cómo almacenar energía y cómo meterla en la red. Hoy sabemos que las pilas son muy ineficientes, todos somos conscientes de que el celular se acaba en un día si nos va bien, ¿no? Entonces, ese tema de almacenamiento se vuelve otra pregunta por resolver, ¿sí? No, digamos que no es mi especialidad, pero sé que en todas partes, por ejemplo Alemania, están inyectando energía, toda la energía posible a la red, toda la energía no convencional. ¿Por qué? Porque la idea es acabar con las centrales atómicas, reemplazar las centrales atómicas por eficiencia, en primero, ser más eficientes en el uso de la energía y usar todas las fuentes no convencionales, pero facilitar que esa energía entre a la red. Bueno, yo creo que por aquí podemos dejar la sesión. Sí, la última. Buenas. No, yo no creo eso. Pero, es decir, es mi posición personal y no tiene nada que ver con la presentación de hoy. Entonces, yo lo que he tratado de hacer ahorita es mostrar cómo solucionar problemas utilizando la ciencia. Pero las personas que saben del conflicto vienen, los historiadores, los artistas, los abogados, todos ellos le darán una posición. Yo tengo una posición personal, sí, como colombiano me duele que no estemos todos con el salón lleno, que no estén todos los que están allá, que esas cruces no estén aquí. Me duele la inequidad, me duele que no se distribuyan, bueno, los recursos. Yo creo que vale la pena que los que siguen comenten eso, porque hay muchos dolores acá, hay muchos dolores que han venido con la historia, y cuando la gente la oprimen, la gente pues no se queda quieta. Bien, yo les agradezco mucho la atención y aquí termino. Que estén muy bien y gracias.